¿Usted sabe cómo se le conoce a la ciudad de Holguín? La ciudad de los parques, La ciudad de los parques. La ciudad más limpia. la ciudad natal de Calixto García y de Fidel y de Raúl que nacieron aquí. Cuando se fundó fue la ciudad de San Isidoro, de San Isidro, algo de eso. Pero yo la conozco siempre desde que nací por la ciudad de los parques. ¿Tiene otro nombre? ¿Usted me lo pudiera decir? Holguín ha sido conocida de múltiples maneras: ciudad de la Loma de la Cruz, ciudad de la Periquera, la ciudad del Jihue e incluso como la ciudad más simpática de Cuba. Y claro, todos conocen el mundialmente famoso renombre de Ciudad de los Parques. Pero lo que quizás usted no sepa es que durante un tiempo Holguín fue llamada también la ciudad de los corredores. Mire, si quiere saber por qué, acompáñeme para que sea testigo de los tiempos. Que las plazas más importantes de la ciudad de Holguín estén rodeadas por corredores no es obra de la casualidad, sino que forma parte del apego a las leyes de Indias de 1523, que así lo dictaron para la Plaza de Armas, hoy nombrada Calixto García. Cuentan que la historia de Holguín también puede narrarse desde sus corredores, o al menos así es como lo defiende una buena amiga estudiosa de la arquitectura y la historia holguinera, Ángela Peña. Bienvenida. Bueno, pienso que Holguín no sería Holguín sin sus corredores, ¿no? Las 4 plazas más importantes de Holguín y más antiguas están rodeadas de corredores. La recopilación de las leyes de India articulaban que la plaza mayor o plaza de armas debía estar rodeada de corredores. ¿Por qué? Porque esta plaza estaba dedicada no solamente a las justas de a caballo, ¿no? O sea, el aspecto militar, sino que era la plaza del mercado. Aquí en ciudades mayores, ¿no?, hispanoamericanas, pues estaba también la iglesia, pero bueno, Holguín es una ciudad mediterránea y la iglesia no está aquí, tiene su plaza propia. ¿Y cuándo es que llegan los corredores Holguín? Bueno, los corredores Holguín llegan ya desde el mismo siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es una necesidad, hay que protegerse del sol, de la lluvia. Además, es una forma también de aislarse un poco de la calle, de la tierra esa, de las calles, de los carruajes, de toda una serie de cuestiones, ¿no?, desfavorables para la vida urbana. Pero no sabemos exactamente cuál fue la primera casa que tiene corredor, pero sí hay casas antiguas que tuvieron corredor. Por ejemplo, casas de embarrado como la de Pedro Vázquez en la calle Mártires, esquina Aria, pues esa casa tuvo corredor. En 1839 apenas hay corredores. Los venteros y las venteras, que son los vendedores ambulantes, que se dedicaban a vender hortalizas y frutos y esto, pues lo hacían prácticamente en la calle y no podían guarecerse de la lluvia cuando llovía, ¿no? Me imagino que ellos demandaban esos corredores no, cantidades. ellos tenían que costear de sus ganancias un dinero determinado, no recuerdo ahora qué cantidad, al cabildo por poder trabajar aquí en la calle. Pero así todo se decidió entonces pasar el mercado para la Plaza San José. ¿Por qué? Para dedicar esto a la Alameda, al Paseo de Isabel II. ¿Y por qué no me llevas a uno de esos corredores para que me cuente su historia? Vamos hasta la calle Mercaderes, que es la actual Frexe, donde radicaba el mercado. Vamos allá. Háblame sobre esa calle Mercaderes. Bueno, la calle Mercaderes toma ese nombre ya en la década de 1800, más o menos. Esta calle había sido la calle del Rosario, pero la propia ciudad va imponiendo nombres a las calles. Esa es la calle Mercaderes, como Libertad era la calle Comercio, ¿no? Lo que la perdió. Los perdieron y ya van cogiendo las calles, los nombres que se le va dando a principios del siglo XX, la de los patriotas, ¿no? Pero si era Mercaderes es porque estaba lleno de venteras y venteras. Estaba lleno de venteras y venteras. Independientemente de que te decía que había muy pocos corredores. Por ejemplo, lo que es la Periquera, que vemos ese corredor, eso es a partir de 1860. ¿Por qué? Porque precisamente eso era una gallería, o sea, una valla de gallo, ¿no? Una valla de gallo. Ajá, allá en la esquina donde está lo que había sido una tienda de ropa muy famosa, el Sportman, y hoy está el Atelier, eso era también un tejar que hizo Rondán para hacer la Periquera. ¿Y en todos esos lugares había corredores? No, en
esos momentos no había corredores, ¿no? No sabemos si había corredores en la gallería esa, yo me imagino que no sea porque por la función que tuvo ese corredor, ese espacio de ahí, ese solar, pues yo me imagino que no haya habido ahí corredores todavía. Esta casa de acá, esta acá donde está el fondo de bienes culturales, sí es la casa más antigua de esa cuadra. Esa es una casa muy interesante, tú ves que tiene un corredor ya del siglo XIX, precioso, ya con las columnas toscanas y muy vistoso, muy elegante, porque también ya tiene un pretil del siglo XIX, o sea que es una casa también señorial. Ahora, me decías que la época, que tiene un estilo digamos que racionalista, ya viene también con ese corredor que está marcado justamente en ese estilo arquitectónico. Sí, mira, aquí los corredores tienen una integridad arquitectónica urbana valiosísima, ¿no? Porque independientemente de la época en que fueron construidos, se fueron integrando a esa, como si la recopilación de las leyes de India todavía estuviera vigente, y estos estilos modernos hicieron su corredor también porque era una necesidad, y además un arquitecto como aquellos arquitectos, Rodolfo Socarrá, Columbia y eso, pues eran gentes increíbles, eran tremendos arquitectos y sabían que había que diseñar eso. Con proyección de futuro. Con proyección de futuro. Y este a mí me parece que es un corredor de lujo. Es un corredor también único en la ciudad, independientemente de que su diseño se repite en la casa de José Ángel de Fuentes, acá en la plaza de la Parroquial, hoy Parque Peralta. Pero este corredor es de una casa de abolengo, ¿no? Es una casa señorial que perteneció a Juan Bush, un médico, y que está, vaya, que tiene diversos elementos arquitectónicos. Y fue una casa también de grandes celebraciones. Aquí vivió Federico Capdevila también, ¿no? Pero era normal que las casas así grandes tuvieran corredores enormes a su entrada. No, mira, las plazas debían estar rodeadas, ¿no? Sobre todo la plaza de Armas, de corredores, pero en este caso tú ves que las calles también tenían corredores. Holguín no tiene calles porticadas como puede tener La Tuna o puede tener la Cienfuegos, o sea que son ciudades ya del siglo XIX. Sin embargo, también las casas se enfrentaban también por corredores, las casas que dan a la calle. Mira, aquí tenemos 3 ejemplos de corredores, tenemos este colonial, tenemos uno racionalista de la década del 50 y tenemos allá uno ecléctico. Vamos a seguir buscando corredores. Ángela, ¿y qué es lo que distingue a este corredor entre cuantos existen aquí en la ciudad? Bueno, este corredor es único. Este corredor rememora los primeros corredores que se construyeron en la ciudad. Pocas personas conocen que la plaza de la Parroquial llegaba hasta aquí, hasta la calle Miró, que era la antigua calle San Diego, hasta de aquí, ¿no? Y cuando tú vienes de Los Caballeros, precisamente el corredor antecede a la calle, o sea, se expresa hacia la calle. ¿Por qué? Porque los corredores no se hicieron junto con la casa, sino que los corredores después se solicitaba una autorización al cabildo y se autorizaba, ¿no?, la construcción de ese corredor. De ahí que muchos documentos digan cómo precisamente estos corredores protegían la plaza de los 4 vientos, ¿no? O sea, son cosas interesantes de esa época. ¿Qué significa eso? Quiere decir, bueno, que no estaba la plaza expuesta, ¿no?, a todas las inclemencias del tiempo, ¿no?, sino a la lluvia, al aire, se protegían de cierta medida la plaza, ¿no? Pero también este corredor es único en cuanto a elementos arquitectónicos, ¿no? Las primeras casas de Holguín estaban alineadas a las calles, ¿no? Eran de embarrado y teja, de embarrado y guano. Y estas casas ya fueron construidas posteriormente, ¿no?, ya como incorporando, ¿no?, las necesidades que tenía la Cuba, ¿no?, de protegerse del clima. Y estas casas, bueno, pues ya tenían que hacer estos corredores hacia el frente, hacia la calle, ¿no?, para protegerse del sol y la lluvia. Pero yo sé que el pie derecho de madera, digamos que no es una casualidad arquitectónica, ni mucho menos aquí. No, claro, el pie derecho de madera, todos los corredores en un primer momento fueron de pies derecho de madera. Cuando vamos a los documentos, ninguno era como los vemos hoy, ¿no? Ya posteriormente se van incorporando la otra tipología de corredores, pero esta es una columna. En las casas principales se hacía ochavado, ¿no? O sea, no se dejaba las esquinas de la madera, sino se hacía ochavado y se le ponía ese elemento allá arriba arquitectónico, decorativo, ¿no?, que es la zapata entre la viga y esta columna de madera. ¿No quedan muchos aquí así? No, que va, nada más queda aquí. Hay en patios interiores, quedan los pies derechos de madera en muchos patios interiores, y también en la plaza del mercado también queda otra casa que tiene pies derechos de madera. Estratigráficamente la ciudad fue reponiendo, ¿no?, en distintas épocas los inmuebles, y se da un fenómeno inclusivo donde vemos que cada época está representada en estos corredores, en estas construcciones que dan aquí al parque. Vemos construcciones coloniales, construcciones de
construcciones art déco, construcciones racionalistas que se construyeron en la década del 50 y todas ellas están integradas independientemente del estilo y los diversos diseños que tienen y de la época también en que se usaron distintos materiales, pero todas están integradas por los corredores. Y los corredores permanecen ahí siempre, digamos, a pesar de estas diferentes tipologías arquitectónicas, los corredores siempre se mantienen. Siempre se mantienen. Vemos las distintas también tipologías de los techos, de las columnas, de los pisos. Aquí vemos pisos de granito, pisos de ladrillo, pisos de losas prensadas y vemos cómo unos están jerarquizados. ¿Por qué? Porque eran construcciones de familias de abolengo, de las familias más ricas de la ciudad. Otros ya son eclécticos de principios del siglo XX, ya dedicados sobre todo, eran casas familiares y ya en la época del 30, del 40 se convierten en comercio. Pero todo eso le da una integralidad a la ciudad, al centro de Holguín, que es el Parque Calixto García, que es el foco más importante comercial y cultural de la ciudad. Decimos que es el corazón de aquí de la ciudad. Hemos hablado mucho sobre el pasado de estos espacios y de cara al futuro, ¿qué me dirías? Bueno, de cara al futuro es una necesidad imperiosa la conservación y la protección de estos, sobre todo de los más antiguos, de aquellos de pies derechos de madera que están degradados por la falta de mantenimiento y el paso de los años. Mira qué hermoso se ven los corredores, mira, para Holguín, qué prestancia le dan a la ciudad cuando están restaurados. Corredores que cuentan la historia de ciudades como Holguín, ya lo hemos visto, y que al mismo tiempo definen en buena medida una parte de esta historia que hemos contado hoy y que usted ha recorrido junto a nosotros, siendo testigo de los tiempos. ¿Me acompaña a caminar?